Polígonos regulares, ejercicios de examen. Buenas noches. Para el siguiente video lo que vamos a hacer es resolver los ejercicios que son tomados de ejemplos de examen. Para ello vamos a ir leyendo los enunciados y ver qué es lo que nos preguntan cada uno de los ítems. Ok, comenzamos. Considere la siguiente figura, formada por el cuadrado HGED y cuatro triángulos equiláteros, el triángulo HAG, el triángulo BHD, el triángulo DEC y el triángulo EGF para responder los ítems 9 y 10. Entonces vean que este es el enunciado del ejercicio. Ahora nos dan como información que BH mide 5. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a decir que BH, o sea este segmento de acá, de este lado de este triángulo, tiene una medida de 5. Ahora vean también que nos dicen que los triángulos son equiláteros. Entonces al decirnos que los triángulos son equiláteros, nosotros podemos deducir que cada uno de los lados del triángulo mide 5. Y vea que me dice que son 4 triángulos equiláteros. Entonces por consiguiente podemos decir que cada uno de los lados de los triángulos miden 5. ¿Por qué razón? Muy directamente del triángulo a triángulo no podríamos hacerlo, pero sí hay algo que nos justifica que también los triángulos midan 5 de lado. ¿Qué es? Que dice que la figura, que el cuadrado HGED es un cuadrado, y al saber que este lado de acá en el primer triángulo mide 5, yo puedo decir que este de acá también mide 5, este de acá también mide 5 y este de acá también mide 5. Al tener que todos los lados del cuadrado miden 5 y sé que estos triángulos son equiláteros, entonces yo también puedo decir que estos lados de estos triángulos también mide 5. Entonces en total todos los lados que vemos en esta figura miden 5. Ok, nos dice la primera pregunta, ¿cuál es el área del cuadrado HGED? Entonces sería este cuadrado de acá. Entonces para el área vamos a tener la fórmula de un cuadrado. Recuerden que el área de un cuadrado estaba dado ¿por qué? Por la fórmula lado al cuadrado, o también base por altura. Entonces vean que podemos decir que esta es mi base y esta es mi altura, o podemos decir que esta es la medida de un lado y utilizar esta fórmula acá. Si usamos esta acá tenemos que lado al cuadrado, entonces tenemos 5 al cuadrado haciendo la sustitución, y vamos a tener que 5 al cuadrado es igual a 25. 5 por 5, 25. Entonces nos dice cuál es el área del cuadrado HGED. Entonces tenemos la opción correcta, la opción B, 25. En esta segunda pregunta nos dice ¿cuál es el perímetro de la figura? Y nos dicen que es la figura BH A G F E C D. Vean que este último segmento no lo dicen, pero él es parte de la figura porque empiezan B y terminan D. Entonces nos están pidiendo este perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de los lados. Entonces lo único que vamos a hacer es ir sumando los lados. Vean que tenemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 lados. Entonces tengo el perímetro, es la suma de los lados, pero en este caso vean que todos los lados miden igual. Entonces yo puedo decir que son 8 lados por 5, que sería la medida de cada uno de esos lados. Entonces nuestro perímetro sería igual a 40. En este caso nuestra opción correcta sería la opción A, 40. Bueno, luego tenemos la siguiente pregunta y dice, considere las siguientes proposiciones relacionadas con un polígono regular cuya medida de ángulo central es 45. Y nos dan dos enunciados. Nos dicen que la medida del ángulo interno de dicho polígono es 135 grados. Y la siguiente es, si la medida del lado de dicho polígono es 10, entonces su perímetro es 80. Entonces tenemos que determinar si estas dos proposiciones son falsas o son verdaderas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Ok, vean que acá nos dicen que la medida del ángulo central es 45. Entonces el primer dato que tenemos, el ángulo central, voy a poner un ángulo y una C, es igual a 45 grados. Ahora nosotros tenemos una fórmula para calcular la medida del ángulo central. Esa fórmula es la medida del ángulo central se calcula como dividiendo 360, dividiendo los 360 grados entre la cantidad de lados. Ok, en este caso esa sería la fórmula, pero vean que ya tenemos la medida de 45 grados. Entonces la medida del ángulo central yo ya sé que es 45, entonces yo puedo sustituir 45 por la medida del ángulo central, porque ya es un dato que me están dando en el ejercicio. Entonces tengo que 45 es igual a 360 entre n. Voy a poner n con rojito para diferenciarlo. N, ¿quién era? ¿Quién representaba? La cantidad de lados. Entonces yo lo que quiero averiguar es primeramente cuántos lados tengo. Entonces lo que vamos a hacer es despejar esta ecuación. ¿Cómo lo hacíamos? Pasábamos el n que está dividiendo a multiplicar y 45 pasaría a dividir. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que n es igual a 360 dividido entre 45. Ok, entonces vamos a hacer esa división. Tenemos 360 dividido entre 45. Eso me daría 8. Entonces vean que en este caso vamos a tener que n es igual a 8. Es decir, que mi polígono tiene 8 lados. Ok, ya sabemos que esto es un polígono de 8 lados y nos dicen la medida del ángulo interno de dicho polígono es 135. Entonces, para resolver eso, tenemos otra fórmula que podemos aplicar. Recuérdense que teníamos que la medida del ángulo interior era igual
era igual a 180 por n menos 2 y eso dividido entre n. Entonces, para averiguar la medida del ángulo interior utilizamos esta fórmula. Vamos a movernos un poquito para acá. Ok, tenemos que la medida del ángulo interior, voy a poner solo una i, es igual a ¿quién? A 180 por n. Vean que ya sabemos cuántos n, cuántos lados tiene ese polígono, menos 2 y eso dividido entre n, que es 8. Entonces tenemos que la medida del ángulo interior es igual, y vamos a resolver eso en la calculadora. Tenemos 180 por 8 menos 2 entre 8. Y eso nos daría 135. Entonces tenemos que la medida del ángulo interior es 135 grados. Entonces vean que la primera proposición nos decía la medida del ángulo interno de dicho polígono es 135. Entonces vean que esa proposición es verdadera. Entonces podemos poner una V para diferenciar si es falso o es verdadero. Y tenemos la segunda proposición, dice si la medida del lado de dicho polígono es 10, entonces su perímetro es 80. Entonces vean que nosotros ya sabemos que tenemos un polígono de ¿cuántos lados? De 8 lados. Ya sabemos que n es igual a 8. ¿Y cómo calculamos su perímetro? En este caso, por ser un polígono regular, la cantidad de lados, en este caso n, 8, por la medida de ese lado, 8 por 10, y eso me daría 80. Entonces vean que esta segunda proposición también es verdadera. Entonces dice, de ellas son verdaderas, sería la opción correcta, sería la opción A, ambas. Ok, vamos con esta pregunta. Siguiente dice, en un polígono regular, la medida del lado es 10. Si el perímetro de dicho polígono es 40, entonces su área corresponde a... Entonces vean, vean que el perímetro de cualquier polígono regular va a ser n por la medida de ese lado, o sea, la cantidad de lados por la medida. Entonces tenemos que, en este caso, vean que nos dicen que la medida del lado es 10 y el perímetro de dicho polígono es 40. Entonces vamos a sustituir el perímetro. El perímetro ya sabemos cuánto es 40. 40 es igual a n, que es la cantidad de lados, por m, que es la medida de cada uno de esos lados. En este caso es 10. Ok, nosotros podemos sustituir esta ecuación, podemos despejarla para encontrar el valor de n. ¿Cómo lo hacemos? Este 10 que multiplica la n pasaría a dividir. Entonces tendríamos 40 entre 10 es igual a n. Si hacemos esa división 40 entre 10, tenemos que n es igual a 4. ¿Verdad? Entonces, vean que en este caso tenemos que n es 4.
¿Qué significa eso? Que nuestro polígono regular es un cuadrado. Ok, entonces tendríamos un polígono regular que sería un cuadrado. Y ese polígono regular tiene de medidas 10 de lado. Ahora, para calcular su área, teníamos que el área, en este caso de un cuadrado, es lado al cuadrado o base por altura. En este caso vamos a tener que el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Entonces tenemos que el área del cuadrado es igual a 10 al cuadrado y eso sería igual a 100. Tomamos las respuestas y vemos que la opción correcta sería la opción D, 100, ¿verdad? En este caso tendríamos entonces que la opción correcta es la opción 10, la opción D. En este caso tendríamos que la opción correcta es la opción D, 100. Ok, en el siguiente ejercicio tenemos, dice el enunciado, para responder los ítems 9 y 10, considere un polígono B, A, E, D, C. Ok, en este caso, este es un polígono, o sea, es todo el polígono, no llega hasta, cuando venimos aquí decimos B, A, E, D, C. Este segmento de acá o este lado de acá también es parte del polígono, ¿verdad? El segmento BC también son puntos que están incluidos en el polígono y este segmento de acá, este lado, también es parte del polígono. Entonces dice, como dato tenemos que BC es 41. Entonces lo que vamos a hacer es ir poniendo los datos que tenemos. En este caso nos dicen que BC es raíz de 41. Ok, y nos están preguntando por el perímetro de ese polígono. Entonces, lo que vamos a hacer es ir determinando las medidas de cada uno de los lados. Entonces, vean, por acá tenemos que del punto A al punto B partimos de 1 y llegamos hasta 9. Quiere decir que AB mide 8. Tenemos que AE, que va desde 1 hasta 6, en ese caso mide 5 unidades. Ahora necesitamos determinar la medida del segmento DE, ya que aquí no la tenemos, ¿verdad? Entonces este lado necesitamos saber su medida. Tenemos la medida de DC, que vean que va desde 3 hasta 6, es decir que esto mide 3 unidades. Entonces el segmento que me estaría haciendo falta sería el segmento DE o el lado DE. Ok, lo que nos haría falta es determinar el segmento DE. No sabemos la medida de ese segmento, entonces lo que vamos a utilizar es el triángulo DCE. Entonces vean que tenemos un triángulo DCE. Vean que la medida de DC sabemos que es 3. También conocemos a CE. Este segmento de acá mide de 1 a 5, mide 4. Entonces tendríamos que calcular la medida de DE. En este caso este triángulo es un triángulo rectángulo.
esta recta de acá y esta recta de acá son perpendiculares, entonces se formaría un ángulo de 90 grados. Entonces ese triángulo es rectángulo. Podemos calcular esta medida de acá, el valor de E, vamos a ponerle X, por medio de Pitágoras. Vamos a decir que X al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ok, tenemos que X es igual a la raíz de 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9. Hacemos esa suma y tendríamos que X es igual a 5. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Tenemos que raíz de 16 más 9. Eso me daría 5. Entonces vean que DE mide 5. Entonces ya conocemos la medida de DE. Entonces tenemos que DE mide 5. Entonces ya podríamos calcular el perímetro de esta figura. Entonces vamos a hacer la suma. Ok, tendríamos el primer lado, que es BA, que mide 8, más AE, que mide 5, más ED, que mide 5, más DC, que mide 3, más BC, que mide raíz de 41. Entonces tendríamos como resultado 21 más raíz de 41. En este caso nuestra opción correcta sería la opción C, 21 más raíz de 41. Ok, y el siguiente ejercicio nos dice cuál es el área del polígono BAEDC. Vean que en este caso no nos están pidiendo el área de ese polígono. Ok, para determinar el área de una figura o de un polígono que no es un polígono regular, lo que podemos hacer es subdividir esa figura en varias figuras donde sí podamos determinar el área, ¿verdad? Entonces en este caso podemos utilizar las siguientes figuras. Podemos utilizar esta figura de acá, este triángulo de acá. Podemos determinar el área de ese triángulo. Podríamos también determinar el área de este otro triángulo de acá. Y también podríamos determinar el área de este rectángulo. Vean que entonces lo que vamos a hacer es subdividir ese polígono en polígonos donde sí puedo trabajar el área. Entonces vean que lo primero que tengo es este triángulo de acá. Entonces vean que este lado acá mediría de 5 a 9. Tengo que este lado mide 4 unidades. Ok, también tengo que este lado de acá mide lo mismo que este, de 6 a 1. Todo este lado mediría 5 unidades. Entonces tengo un triángulo que mide 4 y 5. Recuérdense que la fórmula para el área de un triángulo estaría dada por la fórmula base por altura
dividido entre 2. Entonces tendríamos la fórmula para el triángulo, que sería igual a ¿quién? El área del triángulo sería igual a la base por la altura y eso dividido entre 2. Entonces vean que podemos hacer las sustituciones. El área del triángulo sería igual a la base, en este caso la base mide 5, por la altura, que sería 4, dividido entre 2. Tendríamos que el área del triángulo sería igual a ¿qué? 5 por 4, 20, y 20 entre 2, 10. Entonces esa sería mi primer área. Y la vamos a escribir acá. 10. Ok, la segunda área que vamos a determinar es la del rectángulo. El área del rectángulo. Vamos a hacer un rectangulillo ahí. Ok, para el rectángulo que tendríamos que el área es calculada base por altura. Ok, tendríamos que su base mide de 1 a 3, en este caso 2 unidades. Y tendría que su altura mide de 1 a 5, es decir, 4 unidades. Y vamos a hacer la sustitución en la fórmula. El área del rectángulo es igual a la base por la altura, 2 por 4. El área de ese rectángulo sería igual a ¿quién? A 2 por 4 y eso me daría 8. Entonces tendríamos que el área de este rectángulo es igual a 8. Y por último necesitamos determinar el área de este triángulo que tenemos en azul. Vean que dice que su base mide de 3 a 6. Vamos a hacer aquí un triangulillo para ir apuntando las medidas. Tenemos que de acá a acá mide 3 y de altura mide de 1 a 5, mide 4. Entonces vamos a calcular el área de ese triángulo. Vean que tenemos aquí a la base que es 3 y la altura que es 4. Entonces tenemos que el área es base por altura dividido entre 2. Entonces el área de ese triángulo va a ser igual a ¿quién? A 3 por 4 dividido entre 2. El área del triángulo es igual 3 por 4, 12 y dividido entre 2, 6. Entonces tendríamos que esta área de este triángulo es igual a 6. Otra manera que se hubiera podido sacar, vean que aquí yo puedo formar un rectángulo. Yo podría decir que ese rectángulo tiene de base 3 y de altura 4. Y puedo sacar el área del rectángulo. ¿Cuál sería el área del rectángulo? 3 por 4, 12. Pero como solo voy a usar la mitad de ese rectángulo, luego tendría que dividir entre 2. Entonces me daría 6. Ok, una vez que tengo todas las áreas, lo único que tendría que hacer es sumarlas. Vean que en este caso tengo 10 más 8 más 6. En este caso tengo 18 más 6. El área me daría igual a 24. Entonces veamos que el área del polígono, ¿a qué sería igual? A 10 más 8 más 6. Y esto sería igual a 24. Vendríamos a la pregunta. Dice cuál es el área del polígono BAEDC y tendríamos que el área es 24. Entonces en este caso sería nuestra opción A. Ok, para los siguientes dos ejercicios vamos a hacer el
primero el número 11. Dice, ¿cuál es el perímetro de un polígono regular cuyo ángulo interno mide 120 grados y su lado mide 8? Entonces vean, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando el perímetro. ¿Qué dato nos están dando? Nos están dando que el ángulo interno, que la medida del ángulo interno es igual a 120 grados. Y nos están diciendo que su lado mide 4. Entonces, vean que tenemos la medida del ángulo y tenemos la medida de los lados. ¿Qué nos hace falta saber para poder calcular el perímetro? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Entonces, lo que vamos a utilizar es la fórmula de la medida del ángulo interno. Tenemos que la medida del ángulo interno es igual a 180 por n-2 entre n. Esta sería una de las maneras, hacerlo por medio de la medida del ángulo interno. También podríamos hacerlo por medio de la medida del ángulo central. Ok, ahorita vamos a ver las dos maneras. Entonces vean que tenemos la medida del ángulo interno. Entonces ya sabemos la medida del ángulo interno. En este caso podemos hacer esta sustitución. Tendríamos que la medida del ángulo interno es 120. 120 es igual a 180 por n-2. Y eso entre n. Ok, aquí lo que tendríamos que hacer es ir trabajando la ecuación para ir despejando n. Entonces voy a ir haciendo los procedimientos aquí al lado. Ok, vamos a partir de acá. Tenemos n en el denominador, entonces vamos a pasarlo al otro lado de la ecuación. ¿Para qué? Para quitarlo del denominador. Entonces vean que tenemos 120 es igual a 180 por n-2. Ok, y tenemos este n que está dividiendo acá. Y lo que vamos a hacer es moverlo a este lado de la ecuación. Vamos a tener vamos a tener 120, como n está dividiendo, pasaría a multiplicar 120 por n es igual, que ya pasamos al n. ¿Qué vamos a hacer en esta parte de acá? Lo que vamos a hacer es distribuir el 180 con los paréntesis. Entonces vamos a multiplicar a 180 por n y 180 por 2. Entonces vamos a tener 180 por n me daría 180n y 180 por menos 2 me daría menos 360. Ok, ya ahí vean que ya eliminamos la n del denominador y ya distribuimos, en este caso 180 por n menos 2. ¿Qué nos quedaría ahora? En este caso nos quedaría agrupar los términos semejantes. En este caso, para que me queden positivos, lo que voy a hacer es pasar el 360 de este lado de la igualdad a este otro lado. Y también voy a mover a 120n para este lado
de la igualdad. Esos son los cambios que vamos a hacer. Entonces voy a mover primero a 360. Vean que está restando. Pasaría con signo positivo. Pasaría a sumar. Tengo 360 es igual a ¿quién? A 180, que se mantiene del mismo lado de la igualdad. Y vean que 120n tenían signo positivo, estaban sumando, pasarían a restar menos 120n. Ok, ya tengo agrupados los términos semejantes. Tendría 360 es igual a 180 menos 120n. En este caso me daría 60n. Ok, vean que ya casi tengo esto listo. ¿Qué me faltaría nada más? Despejar la n, o sea, eliminar el valor 60. 60 y n se están multiplicando, entonces lo que vamos a hacer es pasar a 60a. Vamos a pasar a 60 a dividir a este lado de la igualdad. Entonces tendríamos 360 entre 60 es igual a n. Y si realizamos esta división, 360 entre 60 me daría igual a 6. Entonces tendría que n es igual a 6. Vean que para qué ocupaba n, porque yo necesitaba determinar la cantidad de lados de ese polígono. Ok, veamos que ya determinamos que n era igual a 6. Entonces tendremos que es un hexágono. Necesitamos calcular el perímetro. Entonces tenemos que el perímetro de un polígono regular sería igual a n por m, donde m es la medida de sus lados y n la cantidad de lados. Entonces tenemos que el perímetro sería igual a ¿quién? A 6 por 4. Tendríamos que el perímetro es igual a 24. En este caso la opción correcta sería la opción B. Ok, también podemos realizar todo el procedimiento de la ecuación en la calculadora. Entonces vamos a tener que 120 es igual, vamos a darle a alfa cal y escribimos 180 por, en vez de n vamos a llamar con la variable x en este caso. Entonces vamos a darle alfa x menos 2, cierro el paréntesis, y eso dividido entre x, entre n. Y le damos shift cal. Le damos 3 igual. En este caso nos está diciendo que x vale 6. Entonces ese va a ser la cantidad de lados. Vean que habíamos llamado a x a ¿quién? A n. Ya tendríamos resuelto ese ejercicio, sea que lo hagan en la calculadora o que hagan paso a paso resolviendo la ecuación. Ok, para resolver la pregunta número 12, le damos el enunciado. ¿Cuál es el área del polígono regular cuyo ángulo externo mide 90 y la longitud de su lado es 5? Entonces lo primero que vamos a hacer es ver cuántos lados tiene ese polígono. Entonces para eso vamos a utilizar la fórmula del ángulo externo. Tenemos que la medida del ángulo externo es igual a 360 entre n, donde n es la cantidad de lados. Vean que en este caso ya me están dando la medida del ángulo externo. Tenemos que
90 es igual a 360 entre n. Y podemos despejar esta ecuación. Pasamos a n a multiplicar y a 90 a dividir. Tendríamos n es igual a 360 entre 90. Y hacemos esa operación que me daría que n es igual a 4. Tenemos 360 dividido entre 90 y eso me daría 4. Entonces tenemos que n es 4. Vean que nuestro polígono tiene 4 lados, en este caso sería un cuadrado. Y nos dice cuál es el área del polígono regular cuyo ángulo externo mide 90 y la longitud de su lado es 5. Entonces vean que ya tenemos que el polígono regular es un cuadrado. Tendríamos entonces un cuadrado de lado 5. Entonces el área del cuadrado sería igual a ¿quién? Al lado al cuadrado, que esto sería igual a 5 al cuadrado. En este caso 5 por 5 me daría 25. Quiere decir que el área del polígono regular cuyo ángulo externo mide 90 y la longitud de su lado es 5 sería un cuadrado de área 25. Ok, espero que les haya quedado claro los ejercicios y que les sirva de mucho este video.